Hola chicos, muy buenos días. Hoy vamos a trabajar sobre un tema muy importante, muy interesante, como lo es la exclusión y la inclusión social. Cuando nosotros estamos hablando de exclusión social, es la falta de participación de segmentos de la población en la vida cultural, económica, social de sus respectivas sociedades debido a la carencia de los derechos, recursos y capacidades básicas, acceso a la legalidad, al mercado laboral, a la educación, a la tecnología de la información, a los sistemas de salud y protección social. Factores que hacen posible una participación social plena. La exclusión social es un concepto clave en el contexto de la Unión Europea para abordar las situaciones de pobreza, desigualdad social, vulnerabilidad y marginación de parte de su población. El concepto también se ha difundido, aunque más limitadamente, fuera de Europa. Características comunes de la población excluida. El fenómeno de la exclusión social posee características que ayudan a conceptualizarlo y observarlo de manera más clara dentro de las dinámicas y los procesos sociales. A continuación, detallamos algunas de las peculiaridades más destacadas de la exclusión social. Aquí tenemos entonces la indivisibilidad, ¿verdad? Cuando hablamos de indivisibilidad, se refiere a que los grupos socialmente excluidos son invisibles en las estadísticas, y no solo en las estadísticas, sino para el Estado. Por ejemplo, el caso que se lleva a cabo en estos momentos sobre la Minga, ¿verdad? Los indígenas que se desplazaron desde su origen hacia Bogotá para que puedan ser escuchados. Como para el Estado, ellos son invisibles. Esa es una de las características de la exclusión. Tenemos también la pobreza. La pobreza es una de las principales, ¿verdad? La diferencia económica que hay entre un grupo y otro. Mirando a otros países latinoamericanos, ¿verdad? En Bolivia, Guatemala y Perú, los grupos étnicos alcanzan el 60% de quienes viven por debajo de la línea de la pobreza. Pero no solo en Bolivia, Guatemala, en Perú, acá en Colombia es igual, ¿verdad? Teniendo en cuenta la capacidad económica que tú tengas, así será la atención que tiene el Estado o las demás personas sobre ti. ¿Por qué? Por la diferencia económica que hay. Parece ser que entre más dinero tú tengas, más importante serás, ¿verdad? Aunque eso no debe ser así, pero esa es la triste historia que se lleva a cabo en el mundo entero, no solamente en Colombia, en el mundo entero. Otra de las características que tenemos nosotros es el estigma y la discriminación. Los sectores excluidos socialmente son marcados por la estigmatización y la discriminación. En Colombia, el habitante de la calle es marcado el epíteto de desechable. No solamente, digamos, los habitantes de la calle no simplemente se podría hablar sobre ellos. Yo creo que también sobre aquellas personas que tienen de pronto dificultades físicas, ¿verdad? Son discriminadas, son excluidas, discapacidades mentales también, ¿verdad? Por eso se implementa mucho lo que es la inclusión. Y ese problema de exclusión, ¿verdad? De estigma y discriminación se lleva a cabo en muchos lugares, hasta en el colegio, hasta en las aulas de clase. Uno siempre se une, ¿verdad? Aquellas personas que tienen cierta afinidad con uno. Por ejemplo, si hay un trabajo que hacer, yo siempre voy a buscar a las personas que de pronto son juiciosas académicamente para estudiar, y aquella que no, entonces no me voy a hacer con él. De pronto, de una u otra forma, estás discriminando, ¿verdad?, a aquella persona, y sin darte cuenta.
Y por último tenemos las desventajas acumulativas. El tema de la exclusión social ha contribuido a que organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo adopten como meta la inclusión social. Han apoyado investigaciones sobre la pobreza y desigualdad con medidas para corregir la exclusión social. Las causas de la exclusión social es un concepto de exclusión social que comenzó a desarrollarse a partir de la década de 1950. Cobró fuerza e importancia en Francia entre 1970 y 1980, cuando se debatía el asunto de la inserción y la inclusión social. El político francés Jacques Delors fue el personaje clave para impulsar este proceso que se daba en Europa ante la Unión Europea, para así sustituir el concepto de pobreza por una visión más amplia. En Latinoamérica, las causas principales de la exclusión social se dieron inicialmente con el aniquilamiento y la marginación de las comunidades indígenas. Luego se vio reflejada en el éxodo rural hacia las ciudades, lo que produjo una baja integración social y económica y consecuentemente un aumento en los niveles de pobreza y segmentación social. Listo, chicos, ustedes pueden seguir consultando aparte, pueden seguir investigando sobre lo que es la exclusión, ¿listo? A nivel social. Podemos entonces pasar al desarrollo de la guía, ¿vale? Listo, chicos, entonces nos ubicamos aquí en la guía donde nos habla por qué debemos superar la exclusión. Hilo conductor, Cátedra de la Paz. Eje temático, la importancia de superar la exclusión. Objetivo, identificar reglas, valores y principios del comportamiento ético y ciudadano que ayudan a una convivencia en paz. ¿A qué le llamamos exclusión? Como les dije, la exclusión se define como la ausencia de participación y oportunidad de grupos de individuos dentro de las dinámicas cotidianas y básicas de la vida social, económica, laboral, cultural, legal o política de un país o sociedad. Listo, pasemos entonces al punto 1. Completa el cuadro pobreza versus exclusión social. Ok. Rasgos diferenciador. Pobreza, exclusión. Tenemos situación. La pobreza es un estado y la exclusión es un proceso. Carácter básico. La pobreza es personal y la exclusión es estructural. Sujetos afectados. Individuos, grupos sociales. Dimensiones. Unidimensional, carencias económicas. Y multidimensional, aspectos laborales, económicos, sociales, entre otros. Ámbito histórico. Sociedad industriales o tradicionales. Y exclusión social, sociedades postindustriales y o tecnológicas avanzadas. Enfoque analítico aplicable. Sociología de la desviación. Y en exclusión social, sociología del conflicto. Variables fundamentales, culturales y económicas, aquí en pobreza. Y en exclusión social, laborales. Tendencias sociales asociadas. Pauperización, desigualdad social. Dualización social en exclusión social. Riesgos añadidos. Marginación social. Y en exclusión social, crisis de los nexos sociales. Dimensiones personales. Fracaso, pasividad. Y en exclusión social, desafiliación, resentimiento. Evolución, residual, estático.
y en exclusión social, en expansión dinámica. Distancias sociales: arriba, abajo, dentro, fuera. Variables ideológico-políticas que influyen. Aquí tenemos en pobreza, liberalismo no asistencial, y en exclusión social, neoliberalismo desregulador. Pasemos al punto siguiente, crucigrama, factores y formas de exclusión. Ok, entonces horizontales tenemos 3. En el marco de una sociedad de asalariados, tenemos aquí económicos. 5. Tener otra nacionalidad o no disponer de permisos de trabajo y residencia, ser objeto de persecución, etcétera. Aquí vendría siendo políticos. 1. El paro, el subempleo, las contrataciones en precario, temporales, etcétera. Aquí tenemos laborales. 2. No tener familia o haber perdido el contacto con ella, haber experimentado rupturas. En la 2 vendría sociales. Y en la 4, el analfabetismo, la falla de estudios, no hablar una segunda lengua o carecer de las habilidades mínimas, etcétera. La 4 vendría siendo culturales. ¿Vale? Contesta la pregunta inicial. ¿Cuál sería la pregunta inicial? Esta es la pregunta inicial. ¿Por qué debemos superar la exclusión? Entonces ustedes me van a contestar aquí. ¿Por qué piensan ustedes, por qué creen ustedes que debemos nosotros superar la exclusión? ¿Verdad? La diferenciación que hay entre una persona y la otra, entre un grupo de personas y la otra, puede ser a través de la parte económica, la parte física, la parte social, la parte cognitiva, la parte étnica, entre otros. Entonces, ¿cómo nosotros podemos superar, verdad, la exclusión? Eso es lo que me van a explicar aquí. ¿Listo, chicos? Entonces, cualquier inquietud que tenga, por favor me la hacen saber y nos vemos en la siguiente explicación. Chao. Bye.